Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 35, Introducción a los degradados. Antes de ir al tema, quiero hacer una aclaración. Posteriormente a la grabación de este vídeo, se publicó una actualización de Photoshop que modificó ligeramente el funcionamiento de los degradados. Se trata de la actualización 24.5 que salió en junio de 2023. Entonces, si tenéis una versión anterior a la 24.5, todo lo que se explica a continuación coincidirá exactamente, pero si tenéis la 24.5 o una versión más moderna, notaréis una diferencia de la que os quiero advertir de antemano para que no os pille por sorpresa. Se trata de que en las nuevas versiones, al seleccionar la herramienta degradado, de la cual enseguida hablaré, tenemos aquí arriba este menú desplegable que antes no existía, que nos ofrece dos opciones: degradado, que es la nueva opción por defecto, o degradado clásico. Si seleccionáis aquí degradado clásico, todo lo que veréis ahora coincidirá con vuestra versión de Photoshop. El único cambio extra que podéis notar es que aquí, en el selector de degradados, ahora aparecen clasificados por carpetas y no todos juntos como ocurría antes, pero esto es un cambio organizativo menor. Lo fundamental es que lo que viene a continuación se corresponde con el modo degradado clásico. Al final del vídeo os voy a incluir un fragmento del vídeo que grabé de novedades de la versión 24.5, donde explico cuál es la diferencia de este nuevo modo degradado, que es ahora el modo por defecto, para que de este modo sepáis la diferencia. Además de todo esto, como también mencionaré, tengo una lista de reproducción donde hablo más a fondo de los degradados, y esta lista de nuevo hace referencia al modo clásico, pero aún así lo que se explica en esos vídeos es de aplicación también al otro modo, porque al final, como veréis, no son tan diferentes. De hecho, para que vayáis un poco ya sobre aviso, el modo degradado clásico me permite trazar degradados en la propia capa en la que me encuentro y ya está. Mientras que el nuevo modo degradado, cuando creo un degradado, me genera una capa de relleno aquí encima con unos controles reeditables. De todas formas, ahora lo iremos viendo todo por partes, pero quería que tuvierais en cuenta que si tenéis versiones de Photoshop modernas, tenemos aquí un control extra. Bueno, vamos a empezar con el vídeo original y luego, como digo, añadiré el fragmento del vídeo de novedades para que sepáis cómo funciona el otro modo. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Antes de nada, ¿qué es un degradado? Pues básicamente es una gradación de un color a otro color o de un color a transparencia. Por ejemplo, algo como esto que estáis viendo aquí. Pero vamos a ir por partes. Antes de nada, decir que los degradados se pueden crear desde varias partes de Photoshop, pero yo aquí me voy a limitar a hablar de la herramienta degradado, que es la forma más directa de crearlos y quizá también la más práctica en muchas situaciones. Cuando yo selecciono esta herramienta, que por cierto, si no la veis, ya sabéis que con botón derecho hay más herramientas, a lo mejor tenéis el bote de pintura, en ese caso tenéis que seleccionarla. Bueno, como digo, cuando yo selecciono esta herramienta, puedo crear estos degradados, pero no siempre van a ser, por supuesto, rojos y azules. Os explico más o menos cómo funciona. Aquí arriba tengo en primer lugar varios posibles degradados. El primer degradado que puedo elegir se corresponde con los colores que yo tenga definidos como color frontal y de primer plano. El segundo es un degradado del color frontal hacia transparencia, es decir, si lo selecciono empiezo con el color frontal que es rojo, pero luego va desapareciendo y queda el color que hubiera originalmente, que en este caso era gris. Pulso Control Z, Comando Z. Y en tercer lugar tenemos degradado de blanco a negro, que es muy práctico en el caso de máscaras de capa. Veremos que todo esto de los degradados tiene bastante aplicación en las máscaras de capa. Y luego tenemos más degradados predefinidos que están aquí y otros que puedo elegir desde este menú que aparece dándole a la pequeña rueda dentada. Bueno, seguramente penséis que esto no tiene mucho uso en fotografía por lo menos, pero sí que para diseño, para ciertas creaciones gráficas, es muy útil poder crear gradaciones suaves entre dos colores. Para crear una gradación, una vez he elegido, por ejemplo, de negro a blanco, lo que tengo que hacer es clic y arrastrar. Y como veis aparece una línea. Esta línea significa la zona donde el degradado hará la transición. Cuando suelto, se dibuja el degradado. Pulso Control Z para explicar mejor cómo va esto. Si yo hago clic aquí, donde he hecho clic ahora, y trazo la línea hacia la derecha, a la izquierda del primer punto será completamente del color original del degradado, que es negro, como veis aquí arriba, y a la derecha del punto final será completamente blanco. Y justamente donde está la línea será donde habrá la gradación.
Por cierto que si mantenéis pulsadas mayúsculas podéis forzar que sea un ángulo completamente vertical, diagonal en 45 grados o bien horizontal. Bueno, suelto el botón aquí y como veis, lo que decía, justo antes del inicio es completamente negro, justo después del otro extremo es completamente blanco y en la zona donde estaba la línea es donde se produce la gradación. Vuelvo a pulsar Control Z para dejarlo como estaba esto al principio. Vuelvo a la herramienta degradado para mostrar otro parámetro importante que se encuentra también en la barra de opciones y que es el tipo de degradado. Por defecto tenemos seleccionado el degradado lineal, que es este primero, y que como ya hemos visto, crea una gradación a lo largo de una línea que nosotros trazamos. Pero, pulso Control Z, tenemos otros tipos como por ejemplo el degradado radial. Este degradado funciona igual, hago clic y arrastro para trazar una línea, pero en este caso esta línea es el radio de una circunferencia y a lo largo de este radio se producirá la gradación. Suelto y como veis ahora la gradación se produce a lo largo de esta línea que he trazado y de nuevo justo en el centro queda del color inicial, que en este caso era el rojo, y justo después del final ya queda todo del color final, que era el azul. Otra vez voy a deshacer este paso y luego tenemos otros tipos en los que no me voy a entretener, pero que utilizan otros patrones para crear el degradado. Bueno, dije al principio que esto puede ser bastante útil en las máscaras de capa. En el caso de las máscaras de capa, como ya sabéis, utilizamos siempre el blanco o el negro, pero también podemos utilizar tonos de gris y aquí es donde entra en acción el tema del degradado. Voy a seleccionar el color blanco y negro en vez del rojo y el azul para que se entienda mejor. Ahora ya tengo el blanco y el negro, puedo hacerlo haciendo clic aquí o pulsando la tecla D. Y ahora si vengo aquí, el primer degradado es igual que el tercero porque ahora los colores frontal y de fondo son justo negro y blanco, que son como el tercer degradado, que este siempre es así. El primero es el que cambia según los colores. Y el del medio es especialmente interesante porque no machaca completamente lo que haya en la imagen. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una imagen con lo que sea, creo este degradado por tener algo en la imagen. Si yo ahora vengo al degradado de blanco a negro y trazo un degradado encima, me va a quitar completamente, me va a machacar lo que ya tenía. Pulso Control Z. Pero si utilizo este, el que va de color frontal a transparencia, veréis que solamente pinta en una parte y luego desaparece. Pulso Control Z. Si pulso X para tener el blanco en vez del negro como color frontal, esto cambia y ahora hace lo mismo, pero con el blanco. Empieza por el blanco, pero luego me respeta lo que haya en la imagen. Esto es útil porque hay veces que queremos crear una gradación desde un color, pero que el final del color sea simplemente ir desapareciendo, no lo que hace el degradado de blanco a negro, bueno, o cualquiera de los otros, cualquiera de los degradados que son completamente sólidos, que a veces puede venir bien, pero que en un caso como este, ¿qué me hace? Pues me pinta todo de blanco o todo de negro, pero no sobrevive nada, digamos, de lo que había originalmente. Bueno, vamos entonces a ver un par de ejemplos de una aplicación práctica que puede tener esto de los degradados. Aquí tengo este documento que contiene una imagen de un tren en esta capa y una imagen del interior de un tren en la capa de debajo. Yo podría pintar con el degradado directamente en la imagen, por supuesto, viniendo aquí y creando un degradado de blanco a negro o de negro a blanco, mejor dicho, que lo machaca todo, o bien, como decía antes, podría crearlo solamente de blanco a negro. Hay casos donde solamente esto ya nos puede venir bien, porque a lo mejor quiero crear un degradado así y aquí poner un texto y en vez de haber un corte muy limpio aquí, de esta forma creo una gradación más suave. Pero el caso que yo quería comentar, que me parece más interesante, es el de una gradación en máscaras de capa para fusionar con cierta suavidad distintos elementos. Por ejemplo, en este caso a lo mejor quiero que se vea en una parte de la imagen el interior y en otra parte el tren. Podría tomar una selección rectangular de lo que quiero que se vea, esto de aquí, y ahora le doy a máscara de capa y tengo una parte donde se ve el tren y una parte donde se ve la capa que está debajo. Pero es un corte muy nítido y, como digo, quizá querríamos que esto fuera más suave. En parte podríamos hacerlo si venimos a desvanecer, ya que con esto los bordes de la máscara se suavizan, pero se suavizan por todas partes, también por los lados, por arriba, por abajo, y yo solamente querría que se suavizara
por este lado. De todas formas, antes de anular esto, vamos a hacer alt-clic en la máscara para que veáis que cuando suavizo, los contornos de la máscara se están volviendo grises. Se está produciendo una gradación del negro al blanco y esto es lo que provoca este efecto de medio transparencia a lo largo de los bordes de la imagen, porque las máscaras donde es blanco se ve al 100%, donde es negro se ve al 0%, no se ve nada, pero donde hay tonos de gris es una transparencia y si hace una gradación tendremos una gradación de lo que se ve a lo que no se ve. Bueno, como decía, vamos a deshacer esto y vamos ahora a hacerlo, voy un paso más atrás para quitar la máscara de capa, vamos a hacerlo con un degradado en una máscara de capa. Para ello, en primer lugar vengo a la capa del tren y hago clic en el icono de máscara de capa para que se me cree una máscara de capa completamente blanca. Ya lo veo en la miniatura, pero si hago alt-clic, opción-clic, veo que es una máscara de capa completamente blanca y por tanto que muestra por completo la imagen del tren. A continuación voy a crear un degradado, pero no lo voy a crear aquí en la propia imagen del tren, sino que lo crearé en la máscara de capa. Por tanto es importante fijarme en que tenga la máscara de capa activa, preseleccionada, para que lo que haga a continuación afecte a la máscara de capa. Y como quiero pintar con el negro y el blanco, me aseguro de tenerlos aquí como color frontal y de fondo. Si no los tengo, pulsáis la tecla D de colores por defecto y se pondrán el blanco y el negro y con la X ya sabéis que podéis cambiarlos. En principio podría utilizar el degradado que siempre está aquí de negro a blanco, pero como enseguida os explicaré, es muy práctico usar el que va del color frontal a transparencia. Pero vamos a empezar por cualquiera de estos porque es igual ahora mismo el primero que el tercero. Selecciono de negro a blanco y esto quiere decir que ahora cuando pinte puedo crear una gradación en la máscara de capa que irá de negro, que es que no se vea nada, a blanco, que es que se vea todo. Por ejemplo, hago clic aquí y me voy hacia la derecha. Esto quiere decir que a la izquierda del primer punto no se verá nada de esta capa, por tanto se verá la capa de debajo y al final de la gradación se verá todo lo que hay en esta capa que es el tren. Suelto y como veis ocurre lo que decíamos, a la izquierda se ve lo de la capa inferior porque esta máscara de capa ha quedado negra en esta parte y a la derecha se ve lo que estaba ya en esta capa. Y todo ello sin que se nos difumine por los otros lados, que era en este ejemplo lo que queríamos evitar. Ahora imaginad que quiero crear también una gradación en la parte inferior de esta capa. Para ello, en principio, vendría la máscara de capa y trazaría el degradado. Pero mirad lo que ocurre. Me ha desaparecido la otra gradación y me la ha sustituido por esta. Voy a pulsar Control Z y vengo a la máscara de capa y vuelvo a hacer lo mismo para que veáis lo que ocurre. Creo esta otra gradación y lo que está haciendo es machacarme la gradación antigua con la nueva. Pulso Control Z. Por eso decía que el degradado de blanco a negro hay veces que no nos sirve y tenemos que venir a este degradado del color frontal a transparente. En este caso lo selecciono, ya me va bien que vaya de negro a transparente porque en este caso lo que quiero es empezar ocultando y luego que vaya desapareciendo el degradado pero que no me pinte de ningún otro color. Hago otra vez lo mismo, clic y arrastro y veréis como ahora sí que me ha desaparecido la parte inferior pero me ha respetado el resto. De nuevo voy a deshacer y lo voy a hacer en la vista de máscara de capa, alt-clic, opción-clic. Como veis aquí hago de negro a transparente y lo que consigo es esto, pintar de negro y luego desaparecer pero sin cargarse toda la parte que ya tenía hecha. Y por supuesto podría crear con este mismo degradado una gradación similar por la parte superior o incluso por la parte derecha si quisiera. Y esto me permite crear una fusión de imágenes que resulta bastante agradable y que da un buen resultado con poco esfuerzo. Para terminar vamos a ver un ejemplo muy parecido que tengo aquí, donde tengo en esta capa a un señor haciendo pizzas y en la capa de debajo la imagen de una pizza. De nuevo, si quiero combinar las dos con una fusión suave, en primer lugar le pongo una máscara de capa a la capa superior, me aseguro de estar yo situado en la máscara de capa y ahora vengo a la herramienta degradado y selecciono el degradado de negro a transparente o de negro a blanco. En principio me serviría también, pero directamente voy a usar de negro a transparente porque como que la máscara de capa ya es blanca, el transparente de este degradado se convertirá automáticamente en blanco porque es el color que ya está aquí. Así que vengo a la parte de aquí del borde, arrastro un poco y como veis ya he creado esta gradación suave. Pulso Control Z para comentar que si hago una línea cortita, así,
la gradación será muy estrecha y si hago una línea más larga será una gradación más progresiva que ocupará más espacio. Igual que antes podría venir aquí arriba también y crear una gradación, aunque me encuentro que la capa de debajo no tiene contenido aquí. Esto tendría que arreglarlo. Lo puedo hacer de varias formas. Una forma muy simple es venir a la capa inferior, selecciono el marco rectangular. Esto es un poco improvisado, no es el tema del tutorial, pero bueno, selecciono esta parte y ahora hago control T, comando T para transformar esta parte y estirarla hasta el borde. Como que es un simple fondo más o menos uniforme, no se va a notar el hecho de que he estirado esta parte y ahora ya la tengo rellena y si quisiera pues podría añadir alguna gradación más por aquí, no con la herramienta marco rectangular que me he olvidado que la tenía seleccionada, sino con la herramienta degradado. Podría hacer lo mismo y bueno, supongo que ya veis cuál es la mecánica del asunto. A continuación, como os decía al principio, os dejo con un fragmento del vídeo de novedades de Photoshop 24.5 donde se explica el funcionamiento de este nuevo modo que se llama degradado a secas. Otra mejora muy importante de esta versión es que ha cambiado la forma de crear y editar degradados. Si yo vengo a la herramienta degradado, veréis que aquí arriba dispongo ahora de dos métodos: degradado, que es el nuevo sistema, por así decirlo, que enseguida veremos, y degradado clásico, que es el que existía hasta ahora y que voy a seleccionar para que recordemos cómo funcionaba previamente el tema de los degradados. Yo seleccionaba aquí el degradado que quería usar, el tipo, radial, lineal, lo que sea, y entonces en la capa actual o en una capa nueva haces clic, arrastras, sueltas y te crea el degradado. Y esto ya no es reeditable, ha quedado aplicado tal cual. Para que fuera reeditable, lo que tenía que hacer es crearlo como capa de relleno desde aquí. Degradado, y aquí eliges el tipo. Y bueno, aquí esto no ha cambiado. Yo ahora podría hacer doble clic y volver a entrar y modificarlo. Bueno, voy a cancelar y voy a borrar estas dos capas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que ahora cuando vengo a la herramienta degradado con el nuevo método degradado, cuando yo trazo el degradado, ya para empezar tengo como una vista en directo, una vista previa de cómo va a quedar sin tener que soltar el botón del ratón, lo cual puede parecer una tontería, pero ayuda un montón porque ya ves exactamente cómo queda sin tener que hacer sucesivos intentos. Pero lo más interesante es que ahora cuando suelto el botón, como podéis ver, lo que ha hecho es crearme una capa de relleno, o sea, ya no se aplica directamente en la capa, sino que la herramienta por defecto me crea una nueva capa. Y además esto sigue siendo reeditable. Puedo cambiar desde aquí el tipo de degradado, como podéis ver, y también puedo moverlo mediante esta superposición que aparece. Aquí lo que tengo es el color de origen, el color final, en este caso solo hay dos, y este rombo que me indica cómo transiciona un color hacia el otro. Esta interfaz es bastante intuitiva, es decir, si yo quiero cambiar el color de aquí, hago doble clic, por ejemplo, y puedo seleccionar aquí un color diferente. Si quiero también puedo hacer botón derecho y me aparece aquí un sistema, pero para mí es un poco confuso. Yo creo que es más claro lo del doble clic. Si quiero añadir un color, cuando me aparece esta flechita blanca hago clic y puedo añadir aquí un color diferente y bueno, si quisiera eliminarlo hago clic y arrastro hacia afuera. Ya os digo que en general es bastante intuitivo. También puedo reposicionar el degradado, en fin, todo así bastante práctico. Quizá estéis pensando, entonces ¿qué pasa si yo directamente creo una capa de relleno de degradado? Pues en esencia lo mismo. Si borro esto que tenía y yo creo la capa de relleno de degradado y selecciono aquí un degradado, vamos a elegir uno diferente para variar un poco, por ejemplo este de aquí. Cuando acepte, otra vez tengo aquí esta superposición que me permite modificarlo. De hecho, es más fácil modificarlo desde aquí que haciendo doble clic para entrar aquí, porque aquí no tengo esta visualización de los extremos del degradado. Por tanto, el resumen es que ahora por defecto siempre trabajaríamos con degradados reeditables. Ahora bien, ¿qué pasa si dibujamos uno de estos degradados en una máscara de capa? Porque un uso muy típico de los degradados es crear una gradación entre dos imágenes, como voy a hacer aquí. En una máscara de capa no puede haber una capa reeditable de relleno o de ajuste, así que vamos a ver qué pasa. Yo en este caso quiero ver al astronauta a través de esta capa, así que creo una máscara de capa. Ahora vengo al degradado y selecciono al principio el degradado de negro a blanco, selecciono que lo quiero radial y ahora estando en la máscara hago clic y arrastro y como veis veo cómo va a quedar, lo cual viene súper bien
porque como decía antes, en vez de tener que hacer un degradado, otro, ir probando hasta que quede bien, ya lo veo. Incluso puedo mantener pulsada la tecla espacio sin soltar el botón del ratón para reposicionarlo, y bueno, de esta forma es mucho más fácil acertar a la primera. Una vez lo he puesto, puedo mover esto otra vez. Ahora bien, como estaréis viendo en la paleta de capas, aquí tengo una máscara de toda la vida. ¿Qué pasa si yo ahora guardo el archivo y luego quiero reeditar esto? Bueno, hay una serie de peculiaridades con esto de aquí. Lo primero de todo es que si yo ahora guardo el archivo y luego lo abro, esto de aquí habrá desaparecido. Ya no tendré este control. También ocurre algo curioso, que es que si yo, por ejemplo, creo esta gradación, voy a hacer Alt-clic, Opción-clic en la máscara para verla. Si creo una gradación más suave y ahora, en vez de utilizar este control para hacerla más definida, lo que hago es venir a Imagen, Ajustes, bueno, lo típico, ¿no? Niveles, y lo contrasto desde aquí. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Muy contrastado mucha menos transición. Hago Alt-clic para volver otra vez a la vista normal. Si ahora hago clic aquí en esta superposición, de golpe, como veis, me ha vuelto a lo que tenía antes, porque había como una discrepancia entre lo que se veía y lo que indica este control de aquí. Otra cosa que puede ocurrir es que si yo vengo aquí y hago clic en invertir, puedo invertir el degradado. Ahora bien, si lo que invierto es la máscara, desde las propiedades de la máscara, entonces pierdo ya la reeditabilidad del degradado, y de hecho incluso aunque haga deshacer, fijaos que ya no recupero esa reeditabilidad, porque esta es otra. Aunque yo haga, por ejemplo, voy a eliminar la capa, la creo otra vez, aunque yo haga aquí un degradado, según lo que haga, por ejemplo, esto mismo, eliminar la capa, si ahora le digo deshacer, no recupero estos controles. Por tanto, resumiendo, cuando utilicemos estos nuevos controles en máscaras de capa, hay que vigilar porque podría ser que en algún momento de la edición perdamos la reeditabilidad. Como dije al principio de este vídeo, la intención de este episodio era ofrecer una idea a vista de pájaro de las posibilidades de los degradados, una simple introducción. Si queréis conocerlos más a fondo, podéis consultar esta lista de reproducción de 6 vídeos donde entro en mucho más detalle en el asunto. Dejaré el enlace de la lista de reproducción, pero yo os recomendaría que, si os parece bien, lo veáis estos vídeos desde el blog. También dejaré el enlace de esta entrada, más que nada porque en el blog añado también algunas explicaciones, además de incrustar el vídeo, y si no recuerdo mal, en estas entradas está también el enlace de las imágenes que he usado en cada uno de estos vídeos, y al final de cada entrada tenéis este índice para pasar al siguiente apartado. En todo caso, lo podéis consultar como queráis, desde el blog o bien desde la lista de reproducción de YouTube. Yo dejaré el enlace de las dos cosas y de este modo, como digo, quien quiera puede ampliar conocimientos, y aquí ya no voy a entrar más a fondo en el tema por lo que ya he dicho, porque ya sería menos básico y porque al fin y al cabo lo tengo bastante bien explicado en estos vídeos y estas entradas de blog. Y una vez más, con esto termina este vídeo. Como de costumbre, practicad para acabar de entender las cosas, y si alguna cosa os plantea algún problema podéis dejar un comentario y haré lo posible por responderlo. Si os ha gustado el vídeo, si os parece interesante esta serie, os agradeceré mucho que le deis al me gusta y os suscribáis si queréis estar al corriente de nuevas publicaciones, y también os agradeceré mucho si podéis compartir estos vídeos, ya que a través de YouTube me es muy difícil llegar a la gente porque me tienen castigado de cara a la pared, así que dependo casi completamente de vosotros para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias por ver este episodio en cualquier caso, y nos vemos en el siguiente.